Hola, hace ya tiempo que no hacemos vídeo y me ha surgido un tema que me parece interesante y vamos a hacer otro vídeo, ¿vale? Esto va de extracciones de material. Normalmente cuando vamos a poner un material, pues todo se traduce en conseguir el material. Si no lo tenemos depositado nos lo traen, nos traen la técnica. Tenemos todo el conocimiento y todo el material preciso para ponerlo, pero cuando vamos a sacar un material no siempre tenemos disponible el material para sacarlo. Si sabemos cuál es el material que vamos a sacar, pues fantástico. Si es un sistema estándar, pues utilizamos los recursos que tenemos nosotros en nuestro hospital. Por ejemplo, tenemos que sacar un tornillo de grandes fragmentos de 4,5, pues todos sabemos que tiene un hexágono de 3,5 y necesitamos un destornillador estándar, no tiene que ser específico, con hexágono de 3,5. Entonces, para sacar un tornillo con hexágono de 3,5, destornillador de 3,5. Esto es lo basiquito que sabe todo el mundo. El problema surge cuando tenemos que sacar un material específico, ¿vale? Que necesita un instrumental específico para ese material. Entonces, por ejemplo, y a eso vamos, a una placa de cadera. Cuando vamos a sacar una placa de cadera, pues lo suyo es que esté escrito en la historia qué modelo es el que se le puso al paciente y entonces pedimos a la casa comercial que suministre este material, pues el material específico para sacarlo. Por ejemplo, si tuviéramos que sacar una placa Richard de Smith & Nephew, que es esto. Es esto. Esto está puesto así. ¿Vale? Esto tiene unas caras planas que deslizan sobre esto, pero para que no deslicen tiene una chapita puesta así y ya no rota. Porque en estos sistemas de placas la placa no puede rotar con respecto al tornillo cefálico, ¿no? Y después se utiliza el tornillo de compresión, que al enroscarse y hacer tope en el tubo de la placa lo que hace es traccionar del tornillo, y el tornillo está aquí, el tornillo de compresión se atornilla y consigue efecto de tracción, va tirando, efecto de tracción para traerse la cabeza femoral y cerrar el foco de fractura. Esta es una placa Richard que, aunque es supracondilia, bueno, nos sirve de referencia para lo que estamos hablando, ¿no? Porque si fuera de lo que estamos hablando sería de un ángulo de cadera, no un ángulo recto. Bien, entonces, a lo que vamos. ¿Tenemos que sacar una placa Richard? Pues el médico nos lo dice, pedimos a Smith & Nephew el material específico de extraerlo y nos envían esto. Nos envían esto y un destornillador de 3,5, ¿vale? La idea sería sacar la tornillería diafisaria, con un destornillador inespecífico de 3,5, sacar el tornillo de compresión que está aquí detrás, un momentito. Sacar el tornillo de compresión. Cuando sacamos el tornillo de compresión, la placa puede salir hacia atrás. Y entonces ahora lo que necesitamos es un instrumento que entre en este tornillo. Que este tornillo en concreto tiene dos caras planas, es cilíndrico, pero con dos caras planas, para que cuando entre el instrumento, que también tiene dos caras planas, entre, ¿vale? Y consiga efecto de giro antihorario. Pero para facilitar la extracción nos envían una barra que se atornilla en la rosca donde estaba el tornillo de compresión, aquí detrás. De manera que cuando esto se enrosca ahí detrás, podemos desenroscar y traccionar, con lo cual nos traemos el tornillo. Y eso sería la extracción. Como elemento de apoyo nos envían una trefina por si acaso cuando vayamos a retirarlo no nos cabe este instrumento y queremos trefinar la periferia del tornillo para que sí que nos quepa
el instrumento de extracción. ¿Vale? Bien, esto sería lo que habría que hacer si sabemos el material que tenemos que extraer. Lo fácil, esto sería lo fácil. Lo complicado es cuando nos dice el médico, tenemos una placa que sacar, esta, de un paciente que viene de Sudamérica y que no trae papeles. No tenemos ni idea de qué placa es. Radiológicamente, bueno, vemos lo que vemos. Vemos esto, vemos esto, vemos su tornillo de compresión y vemos sus tornillos diafisarios. Esto es lo que vemos en radio, pero esto no nos dice nada. No nos dice qué modelo es, por tanto no sabemos cómo es esto y por tanto no sabemos qué extractor vamos a necesitar. En este caso, el extractor de la placa Richard no es válido porque no ajusta. A lo mejor, con suerte, conseguimos que se venga. Puede ser, pero no es el suyo, ¿vale? Y con mala suerte no conseguimos ni siquiera que entre, ¿vale? Bien, entonces tenemos un problema. Esto ha pasado, me dice el médico, tenemos que sacar esta placa y no sabemos, no tenemos pistas. ¿Vale? Pues entonces yo tiro de lo que nosotros llamamos el museo. El museo es una cosa muy interesante tener cada uno en su hospital, que es donde guardamos unos implantes extraídos en otra cirugía, que los guardamos para poder toquetearlos si lo necesitamos y tenemos que familiarizarnos con él cuando vamos a afrontar una extracción. Entonces yo tiro de mi museo, donde a lo largo de los años pues me he hecho con una placa Richard, me he hecho con una placa Omega, me he hecho con una placa Freelock, me he hecho con una que es de Zimmer, me he hecho con otra placa de Zimmer que no es exactamente la Freelock pero muy parecida, me he hecho con una Hip Lock, no tengo un DHS, pero bueno, tenemos la posibilidad de pedir un DHS, de material de extracción de DHS, por si acaso. Y no sé nada más. No sé nada más. Entonces analizo lo que tengo y llego a la conclusión de que el Richard, yo tengo el material del Richard, ¿no? Pues que el Richard es compatible con su material y es compatible, 100% compatible con el sistema Omega. O sea, no necesito pedir un sistema Omega para extraerlo si tengo el material de Richard, ¿vale? Porque son 100% compatibles. Otra cuestión es que el tornillo de compresión puede ser de distinta rosca o de la misma rosca, ¿vale? ¿Eso por qué nos importa? Nos importa porque el eje que luego va a traccionar del tornillo va a enroscar en la parte de atrás del tornillo, donde está el tornillo de compresión. Entonces, tanto en el Omega como en el Richard tienen la misma rosca. Quiere decir que si yo tengo el sistema de extracción Omega, podría sacar un Richard, y si tengo el sistema Richard, podría sacar un Omega, porque son físicamente idénticos, ¿vale? Pero ¿qué pasa si es otra cosa? Bueno, tenemos más cosas. Sigo investigando y veo que tengo un Freelock. El Freelock, bueno, pues lo que tiene de peculiaridad es que su sección es distinta, y entonces cojo el extractor del Richard para ver si por casualidad lo coge, y no lo coge del todo, no es el suyo, pero casi que podría salir porque lo engancha un poquito, ¿vale? Podría desenroscar un Freelock con el extractor de Richard, podría. Pero traccionar, ¿puedo? Pues cojo el eje de esto y no enrosca aquí. No es la misma rosca. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos los tornillos de compresión tienen la misma rosca, ¿vale? Entonces tenemos que familiarizarnos con las posibilidades que hay. Entonces, analizo lo que tengo, porque el tornillo de compresión de los dos Zimmer, llego a la conclusión de que lo compruebo, llego a la conclusión de que el tornillo de compresión tanto del Freelock
como del otro que tengo de Zimmer son idénticos, ¿vale? Pero distintos que el tornillo del Richard y tornillo del Omega, ¿vale? Por lo cual yo, bueno, con un poquito de maña podría desenroscar tanto uno como el otro de Zimmer, podría hacerlo, pero no puedo traccionar, porque no tengo una barra con esta rosca, ¿vale? Entonces, si queremos matizar en detalle el tema de la rosca, bueno, pues yo voy a decir que las roscas, bueno, existen distintos tipos de roscas, distintos diámetros de tornillos. Estos dos tornillos son muy similares. El tornillo de Richard y de Omega es de métrica que se usa en España, que es 5 por 0,8. Y el tornillo del Freelock, de los dos Zimmer, utiliza la métrica que se utiliza en América, que en vez de estar en milímetros está en pulgadas, que es 3/16 de pulgada. Si lo pasamos a milímetros son 4,7 milímetros. Quiere decir que no son exactamente iguales. Este es el español, digamos, el que se utiliza aquí, y este es el que se utiliza en América. Luego, aunque son muy parecidos, no nos sirve. Así que si tuviéramos que sacar una placa Freelock o Zimmer, tendríamos un pequeño problema. Y el pequeño problema es que sí podemos desenroscar, pero no podemos traccionar. Bien, eso podría ser un problema. Seguimos investigando. Tengo en mi museo una placa, en este caso de Biomet, que la poníamos antes, que era se llamaba Hip Lock. Se llamaba la de cadera y Supralock la de la supracondilia. Entonces, tiene un tornillo de compresión que es de 4 por 0,7. 4 milímetros, 0,7 es la rosca. Y tiene un tornillo parecido al del Omega y el Richard, pero de distinto diámetro. No es el mismo diámetro, entonces pues como que no me sirve el extractor. Si tengo el de Richard o el de Omega, necesitaría un extractor de Hip Lock o bien un extractor de DHS, que sé, porque ya he sacado, aunque no tengo en el museo un DHS, sí sé, porque ya he sacado DHS en otra ocasión, que el DHS y el Hip Lock son idénticos, del mismo modo que el Omega y el Richard son idénticos, el Hip Lock y el DHS son idénticos. Así que si yo tuviera que sacar, si yo pido, y así lo hice, un material de extracción de DHS, de Synthes, pues podría sacar un Hip Lock si es lo que me encuentro, o un DHS si es lo que me encuentro. Vale, con todo esto, pues me la juego, me meto en la cirugía y sé que puedo sacar un Zimmer, sé que puedo sacar uno de Synthes o de Biomet, ya sea el DHS o, porque me ha llegado el material de DHS o Hip Lock, sé que puedo sacar un Striker Omega o un Richard de Smith & Nephew, y cruzo los dedos y me meto en la cirugía. Pero ¿por qué cruzo los dedos y me meto en la cirugía? Porque, bueno, cuando yo llegue al momento de la cirugía, puedo sacarlo con alguno de los dispositivos que tengo. Pero si no, pues hay otros recursos. Un recurso sería, por ejemplo, coger un destornillador, un escoplo y dejarlo romo por delante para que esto entre aquí y yo pueda desenroscar. Si, por ejemplo, me encuentro algo que no me sirve con nada de lo que... Por ejemplo. Pero esto sería un intento fácil de hacerlo. Pero lo que no falla nunca, ¿vale? Que por eso, por lo que estoy haciendo este vídeo, es utilizar solo un destornillador, ¿vale? Para utilizar solo un destornillador, pues lo que tenemos que hacer sería, vamos a sacar, pongamos por caso, la placa que teníamos entre manos. Esta, que después he averiguado que se llama Impol y que es una placa que es americana, que es imitación del DHS. Y si yo he sacado, lo pude sacar sin problemas porque tenía el material de extracción del DHS, que es idéntico. Bueno, idéntico no, muy parecido.
Si no tengo el DHS, que sí que lo tenía, el material de extracción del DHS, pues entonces tengo el problema de que el material de extracción del Richard u Omega no me sirve para sacar esto. No es el suyo. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Bueno, pues haría lo mismo de siempre, saco los tornillos, saco el tornillo de compresión, saco la placa y me quedo con esto, que no lo puedo sacar con el extractor que tengo. Vale, pues entonces lo que hago es lo siguiente. Cojo el tornillo de compresión que traía, se lo enrosco detrás, se lo enrosco detrás y ahora cojo una jeringa, le corto por un lado, una jeringa que sea más o menos de este diámetro, un poco más gruesa, porque me va a servir como elemento de contención de un pegotón de cemento. Entonces voy a coger una jeringa que corto un lado y otro lado y tengo el cilindro de plástico, la meto aquí con la intención de que yo esto lo tenga aquí envuelto por una jeringa de un tubo cilíndrico de plástico y luego le meto un pegotón de cemento y macizo todo esto de cemento aquí. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que si cuando el cemento se ponga duro, todo esto se hace un bloque, ¿vale? Cuando yo y eso solo podría intentar traccionar. El destornillador sí se podría desmontar, pero no se desmonta el tornillo porque de aquí no se desmonta el tornillo porque para desmontarse tendría que girar. Al no girar, tú tiras y tiene efecto de tracción. Y para desenroscarlo simplemente tienes que girar antihorario y no se produce el desenroscado del tornillo de bloqueo porque esto está envuelto en cemento. Entonces todo esto es un bloque. Cuando yo giro, gira entero el sistema, los dos elementos, ¿vale? Lo puedo hacer con un destornillador simple y entonces solo consigo desenroscar, o con un destornillador que tenga expansión de hexágono. Entonces si le pongo con un destornillador con expansión de hexágono, lo expando, le pongo el cemento y ya tengo esto y esto hecho un bloque que solo sale si giro antihorario y sale todo, ¿vale? Así que de esta manera, con un simple destornillador, si lo tenemos de expansión de hexágono, fantástico, porque también nos permitiría traccionar. Y si no lo tenemos, pues con tornillo enroscado en su sitio y conseguiremos la rotación de todo el elemento. Así que de esta manera lo podremos sacar. Venga lo que venga, siempre puedo hacer tornillo, tornillo, destornillador de expansión, pegotón de cemento y esto va para afuera. Espero que lo hayáis entendido. Caso que no lo hayáis entendido, me lo comentáis y lo mejoro. Gracias.